Vamos a aprender de la palabra. La palabra nos fue dada para aprender de ella. Y bueno, para lámparas a mis pies, ¿tú qué? Y lumbrera a mi camino. ¿Conoceréis la qué? ¿Y qué pasará cuando conocemos la palabra? Somos libres, ¿cierto? Marcos capítulo 10. Y vamos a leer del verso 46 al verso 52. Marcos 10, del verso 46 al verso 52. ¿Cuánto lo tiene? Bueno, dice las Sagradas Escrituras. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Jesucristo, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, pongo este mensaje. Oro para que la gracia, la misericordia y el favor tuyo se manifieste en este lugar, que a través de la predicación de tu palabra los ojos sean abiertos, las conciencias sean estimuladas a caminar en tu verdad, que nuestras vidas, Señor, sean movidas a un arrepentimiento y que tu palabra traiga luz a nuestro caminar y luz a nuestra vida. Te ruego que uses mis labios por tu infinita gracia y conforme al amor y a la bondad que tú tienes por este lugar y por este pueblo, use mi boca, Padre, y que mientras que tu palabra es enseñada, es predicada, si hay alguno enfermo, sea sanado, si hay algún oprimido, sea liberado, si hay algún cautivo, Señor, experimente el poder para liberación de su alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a tratar el tema y es necesitado de su misericordia. Vamos a hablar y vamos a desarrollar esta lección que le he titulado Necesitado de su misericordia. La palabra de Dios, hay muchos registros o encontramos cuando usted lee las Sagradas Escrituras, va a encontrarse con muchas personas en las que de alguna u otra forma fueron personas que necesitaron de la misericordia de Dios. Cuando uno ve esas personas y uno lee la Biblia con entendimiento, hay muchos personajes, como lo es este Bartimeo, en el que usted de pronto va a identificarse, o en el que usted va a considerar que esa persona tiene mucho que ver con usted, o que tiene que ver mucho con alguno de nosotros, por la condición y por el estado en el que él estaba, pero también por el estado en el que él de algún día, o como dice la Biblia, en el que Dios lo sacó, en el que Dios lo ayudó y en el que Dios lo favoreció, partiendo de la misericordia. Cuando hablamos de la misericordia,
La misericordia es un atributo de Dios, o sea, una cualidad de Dios. Dios tiene muchas cualidades. Cuando hablamos de cualidades, tiene que ver con las conductas que definen a una persona con relación a otros. Cuando hablamos de Dios, del Dios de los cielos o el Dios de la Biblia, hay muchos dioses. La Biblia reconoce que hay muchos dioses aquí en la tierra. Pero con relación al Dios de la Biblia, hay algo en particular que lo define o lo diferencia ante todos los dioses que el hombre se ha hecho. Y es que Él tiene una cualidad en particular, una de las tantas, y es que Él es un Dios ¿de qué? De misericordia. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en el verso 1, dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que nos presentemos cada uno de nosotros como sacrificios vivos, que es vuestro verdadero culto racional. El apóstol Pablo habla que por las misericordias, Jeremías, por ejemplo, Jeremías habla allí en Lamentaciones capítulo 3, y él dice que por la cualidad de Dios, por esa misericordia de Dios, muchas personas no han sido destruidas, no han sido consumidas, no han sufrido alguna afectación en su vida conforme por la maldad o por las conductas que viven o la manera como viven, pero más es por el carácter misericordioso de Dios. Pero en este orden de ideas, aquí me habla de este personaje del cual voy a tomar, del cual lo voy a extraer y lo voy a traer a estos tiempos, y es el personaje que me habla allí, y es Bartimeo. Es este hombre llamado ¿cómo? Bartimeo. ¿Qué nos muestra? Vamos a hablar, ¿por qué hablamos del tema de hoy, necesitados de misericordia? Y habla de este personaje porque este hombre llamado Bartimeo habla de que él era un hombre entre toda la multitud que seguía o que estaba cerca de Jesús. Es de las personas que resalta aquí este libro o este capítulo, de que fue un hombre necesitado de su ¿qué? De su misericordia. Ahora, ¿qué fue lo que lo llevó a ser un hombre necesitado de misericordia? ¿Por qué le hablo de que hay personas en la Biblia con las que uno se identifica? La razón, aquí encontramos este hombre, las condiciones de él. ¿Cuáles eran las condiciones según lo que leímos o lo que usted leyó, en las que estaba este hombre como un hombre necesitado de misericordia? ¿En qué condiciones estaba? Ciego, muy bien, no tenía vista. ¿Qué más encontramos ahí? ¿Qué más encontramos de él? ¿Qué más la Biblia nos registra o nos habla de este hombre? Fuera de que era ciego, no tenía vista, había perdido la vista. ¿Qué más habla ahí? ¿Él qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su oficio? ¿Cuál era su ocupación? ¿En qué se ocupaba él? Para poder sostenerse y sustentarse y suplir sus necesidades, no sabemos, aparentemente podríamos decir también las de su casa. ¿Qué hacía él? ¿A qué se dedicaba él? A mendigar, muy bien, a mendigar. En otras palabras, la Biblia dice que él pedía ¿qué? Limosna, que él estaba mendigando, y un mendigo es aquel que pide limosna. La palabra mendigar tiene que ver con pedir limosna. Ahora, ¿qué fue lo que esto nos muestra? Si él pedía limosna, esto nos muestra de que él era un hombre que tenía otro problema. No solamente tenía un problema del cuerpo, sino que también detrás de ese problema del cuerpo vino otro segundo problema. Y el segundo problema tenía que ver con las finanzas. Porque nadie, pues vemos que los que piden limosna son personas, no digo de todos, pero sí muchas personas que cuando acuden al favor de la gente es porque están pasando necesidades. Hay algunos han llegado a descubrir que esta es de las profesiones hoy en día que más plata deja. Hay gente, se ha comprobado que hay gente que ha conseguido plata y de una manera sorprendente en esta ocupación. ¿En la ocupación de qué? De ser ¿qué? Limosnero. Dicen, una vez hicieron una investigación y se cree que una persona que mendiga o pide limosna, el diario o el día de él son de 80 a 100 mil pesos, imagínense, pidiendo limosnas. Que el salario de estas personas normalmente desde temprano, y si está en un buen lugar, que anormalmente aproximadamente es de 80 mil a 100 mil pesos. Por lo tanto, se ha comprobado, se ha visto que ha habido gente
que han conseguido de esta manera y lo han visto de tal manera. Una vez hicieron un estudio y un hombre cogieron un testimonio y él habló de cómo consiguió su fortuna, y era un hombre con demasiadas posesiones y él lo expresó abiertamente que lo hizo a través de esta ocupación. Pero aquí encontramos que este hombre no lo hacía por enriquecerse, sino que este hombre lo hacía porque era más por una necesidad. Y la necesidad lo mostraba que era su condición física, que era su ceguera. Pero aquí hay un interrogante. Aquí cuando yo veo a este hombre necesitado de misericordia, me hago una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que yo me hago? ¿Por qué estaba ciego? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo llevó a él a estar en estas condiciones? ¿Cuál fue el motivo o la razón para que él se viera en este estado de ceguera, de condición de mendicidad, a tal punto de que se volviera una persona como un mendigo, alguien que estaba dependiendo del favor y de la bondad de las personas? ¿Qué fue lo que lo llevó a esta condición? Vamos a mirar, según la Biblia, ¿qué puede llevar a una persona a una condición de verse tan necesitado como él, de mendicidad, de necesitado de misericordia? ¿Qué fue lo que lo llevó a él? La ceguera, ¿cierto? Pero hablamos también que su ceguera trajo también una situación, un problema en cuestión de sus necesidades básicas, como tiene que ver las necesidades materiales. Una persona, vamos a mirar San Juan capítulo 9, y vamos a mirar de pronto que pudo haberlo llevado a él a esa condición, según San Juan capítulo 9. Y vamos a buscar cuál es una de las posibles razones por las que ese hombre llegó a ese estado de mendicidad, a ese estado de volverse un limonero o un hombre que se volvió, como dice, que era un mendigo, ¿cierto que sí? Entonces, San Juan capítulo 9, usted va a leer conmigo cuáles son las causas, y allí vamos a encontrar qué causas puede llevar a una persona a ese estado de mendicidad. San Juan capítulo 9 dice en el verso 1 y el verso 2, ¿cuánto lo tiene? Al pasar Jesús vio a un hombre, ¿cómo? Ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, Jesús, que es maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido? O sea que hay gente que está en situaciones difíciles, ¿por el qué? Según el texto 2, ¿por el qué? Eso, muy bien, por el pecado. La condición de él, según este texto, era el pecado. ¿Cierto que sí? ¿El pecado de quién? Jesús le preguntaron a Jesús. Los discípulos sabían que muchas personas llegan a tal punto, a tal condiciones, por dos causas. Hay dos causas que los discípulos sabían por las que una persona puede verse en estado difícil, en una condición difícil, como él estaba, ciego y mendigando. Hay dos causas que podría pasar en alguien. Por eso digo que hay personajes con los que uno se va a identificar. ¿Cuáles son esas dos causas? Por eso dice en Proverbios capítulo 26, si usted quiere lo anota, Proverbios 26, capítulo 26, verso 2, dice la Biblia que no hay maldición o no hay un mal. Maldición tiene que ver un mal pasar. Nadie puede pasar o vivir un mal sin una causa. Maldición tiene que ver una experiencia con un mal sin una causa. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto han tenido algunos momentos de su vida donde usted dijo: uy, yo la pasé, pero mal. Ay, Jesús, gloria a Dios, gracias a Dios doy porque ustedes no han pasado por ninguna de esas situaciones, y espero que no vayan a pasar, porque los que han pasado saben lo difícil y lo duro cuando uno pasa por una situación difícil. Este hombre estaba pasando por una situación tan difícil que le dije que llegó a la mendicidad. Pero ese estado, Jesús le dijeron, se encontraron posiblemente con este mismo ciego. No me dice si es el mismo, pero a Jesús se encontraron también un ciego y le dice: Jesús, ¿quién pecó? Porque sabemos que para una persona verse en estas condiciones, de tal mal, es porque alguien tuvo que haber pecado. ¿Él
¿O sus qué? ¿O sus padres? Usted sabe que hay gente que la está pasando mal por sus pecados. Hay gente que está viviendo los peores días de su vida por sus decisiones, por sus conductas. En estos días llegó una joven llorando a la iglesia, estuvo en la iglesia y me dijo: pastor, ¿usted me puede atender? La vi muy quebrantada. Y claro, a los 2 días la atendí y me hablaba: pastor, estoy bastante triste, no sé, estoy bastante afligida, estoy atormentada. ¿Por qué? Porque, pastor, estoy viviendo mal, estoy pasando por momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque, pastor, me caí en las drogas, me vi involucrada, he caído, consumido marihuana, perico, pepas, bueno, me habló de varias cosas. Y fuera de eso, pastor, tengo una relación con mi pareja que hace algunos años dejé otra relación porque él me golpeaba, me maltrataba, tomé esta otra relación, vivo con este hombre, pero no la estoy pasando muy bien porque de alguna otra manera él me mantiene, le fui infiel y él me mantiene recriminando, me mantiene trayendo a memoria eso, no me ha perdonado. Yo sé que cometí un error, sigo viviendo con él, pero la estamos pasando muy duro y la estamos viviendo mal. ¿Por qué están viviendo mal? ¿Por el qué? Por el pecado. Miren que hay gente que llega a estados y a condiciones de verla mal por la maldad y por el pecado. Ahora, otra, los padres. ¿Será que hay hijos que pueden sufrir por los pecados de los padres? Vino otra persona de la iglesia y me contaba esta experiencia. También me dijo: pastor, ¿me puede dar otra cita? Claro, la di también en consejería. Me diciendo: le voy a abrir mi corazón, pastor. Vengo con unos problemas de inmoralidad, me decía la muchacha. Tengo inclinaciones al lesbianismo, pero también tengo inclinaciones a los hombres. Me gusta, como dicen por ahí, las dos cosas, con las mujeres y los hombres. Me dijo, me abrió el corazón. Me dijo: tengo este problema. Yo quiero salir de él, ¿cómo puedo? Porque a la verdad no quiero seguir en este estilo de vida porque tengo una niña de 4 años y no quisiera que ella siguiera este estilo de vida. No quisiera que ella se hiciera una idea de su madre, de que su madre es una pervertida o que es una mujer en estas condiciones. Tengo una niña a la cual quiero darle el mejor ejemplo porque tengo un compromiso conmigo mismo. Y es de ser mejor de lo que fue mi mamá, ser mejor mamá de lo que fue mi mamá conmigo. Yo quiero ser mejor madre de lo que mi madre ha sido conmigo. ¿Y yo por qué? Porque su madre no lo fue. No, a la verdad, pastor, le agradezco a mi madre por haberme traído al mundo, pero hay cosas que la verdad me duelen de que ella ha hecho. ¿Qué? ¿Y qué hizo? Pues ella después de mi papá falleció. Yo tenía 8 añitos aproximadamente, mi papá falleció. Y ella, bueno, ella bien joven, pues se encariñó con un hombre que conoció y se casó con él. Ya él se convirtió en mi padrastro, se fue, lo llevó a la casa y bueno, supuestamente bien enamorados, pero a los 10 años él me violó. 10 añitos, una niña, el padrastro la violó. Y fuera de eso, le contó a la mamá, y cuando le contó a la mamá lo dejó. Pero no lo dejó por lo que le hizo eso a la madre, sino porque estaba enredada ya con otro hombre. Entonces ella se levantó prácticamente con esa ausencia de cariño, de afecto, sin un papá, sin una mamá, porque la mamá estaba en su mundo, la mamá enredada en sus deseos, viviendo en sus placeres. Porque aquí aclaro algo: el pecado es la consecuencia o es el resultado de lo que es el ser humano. El pecado es la manifestación en sí de lo que es cada un hombre. O sea, de lo que hablamos, la naturaleza pecaminosa. El pecado es la manifestación de la concupiscencia, de las pasiones o de lo que hay dentro del ser humano, de lo que es el ser humano. El pecado es la manifestación o lo visible de lo que hay en sí en el ser humano. Entonces, esta condición de este hombre, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quién qué?
¿Quién pecó para que este hombre esté en estas condiciones? Él, porque hay situaciones difíciles en las que el hombre va a pasar por sus pecados. ¿Sabe por qué Dios lo libra y le da consejos a usted y lo advierte y le enseña y le ayuda y lo invita a orar, lo invita a ayunar, lo invita a recibir palabra, lo invita a ocuparse en las cosas que lo alejan del pecado? Porque el Señor sabe que la paga, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Porque Dios sabe que todo aquel que practica el pecado va a traer unas consecuencias. Y una de las consecuencias es que lo va a hacer una persona necesitada, en este caso ¿de qué? De misericordia. El pecado hace a las personas necesitadas de misericordia. ¿Por qué? Por las condiciones o hacia dónde lo lleva a alguien el pecado. ¿Hacia dónde lo llevó este hombre? ¿A quedarse cómo? Había personas que quedaban ciegas por él. La Biblia inclusive usted puede leer en San Juan capítulo 5. Vamos a San Juan capítulo 5. Quiero mostrarle San Juan capítulo 5. Verso 5. San Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía ¿cuántos años? 38 años que estaba ¿cómo? Enfermo. ¿Cómo estaba? ¿Y qué pasó con este hombre? Vaya por favor al capítulo 5. San Juan capítulo 5. Dice la palabra de Dios. ¿Él cómo estaba? Ahora, verso 14. Después Jesús halló a este mismo hombre en el templo. ¿Y qué le dijo? Mira, ¿ha sido qué? No, para que no te venga. Bueno, saquemos conclusiones. ¿Por qué este hombre pasó 38 años enfermo? Usted que lee la Biblia con entendimiento. ¿Por el qué? Qué tan inteligente. ¿Todos cuántos estamos de acuerdo? O sea, por satisfacer lo que había que, las concupiscencias, esa naturaleza caída que hay en nosotros, esa naturaleza corrupta, por alimentarla, por complacerla, por esa naturaleza que es incitada al mal, lo llevó a experimentar una triste experiencia de miseria, y era que vivió 38 años. ¿Sabe qué es 38 años uno inmóvil? 38 años. Pero este hombre era un hombre necesitado ¿de qué? De misericordia. Y el Señor le extendió su misericordia. Pero ¿sabe qué pasó con este hombre? Después de haber salido de su condición, se lo encontró Jesús. ¿Y cómo se lo encontró? Por lo que vemos, sano, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Qué le dijo? Verso 14, ¿qué le dijo? ¿Qué podemos deducir? ¿Qué le dijo? Verso 14, ¿no qué? No peque más. O sea, ¿qué podemos deducir? Que este hombre, Dios lo sacó, y después de que lo sacó, siguió pecando. Ay, Jesús. ¿Será que habrá gente en la iglesia o personas que uno ha visto que Dios en su bondad les extendió su misericordia y siguen en lo mismo? O vuelven a lo mismo, a lo que una vez. Gloria a Dios que usted no conoce gente. Yo sí conozco gente. En todos los años que llevo en el evangelio he conocido mucha gente así, que una vez estaban en condiciones de miseria, porque la misericordia se compone de dos cosas, dos palabras. ¿Qué se compone la palabra misericordia? La palabra misericordia se compone de dos palabras, que es misericordia. La palabra miseri, que viene de miseria, y cordia, que viene de cuerda. O sea que la misericordia tiene que ver con la cuerda o el objeto que Dios envía para sacar a alguien de un estado o de una condición. Eso es misericordia. Miseri, que es miseria,
y corta es cuerda o es el objeto o la ayuda divina para sacar a alguien de su condición. O sea que ese hombre que estuvo 38 años enfermo fue objeto ¿de qué? De misericordia, porque el Señor le extendió su ayuda para sacarlo de ese estado de miseria. Pero este ciego también parece, cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque sabemos que nadie puede vivir en una condición de miseria si no tiene una causa. Pero lo más tremendo es que en el verso 9, capítulo 9 de San Juan, el verso 3, este es un caso aparte. Respondió Jesús, San Juan 9:3, no es que pecó ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que hay personas que están en miseria y no es ni por pecados personales, ni tampoco por pecados de los que, de los padres. ¿Será que habrán hijos que han sufrido las consecuencias de los pecados de sus papás? ¿Sabe el diablo por qué le tira tanto a los padres, a los papás o a la mamá? Porque un matrimonio, cuando un esposo o una esposa es atacada, el diablo la tienta o lo lleva a pecar, valiéndose de sus concupiscencias o de sus deseos, aprovechándose de eso. ¿Sabe quién muchas veces termina sufriendo las consecuencias de esa maldad del papá? ¿Quién es el que muchas veces toca sufrir? ¿Sufre la qué? La esposa. Y ahí se vienen también. Ahorita la hermana oraba por los hogares, por los esposos, y yo también. Sí, Padre, Señor, extiende tu misericordia a los hogares. Porque el diablo sabe que un esposo que lo lleva al pecado o una esposa, ese pecado va a traer afectaciones también sobre los hijos. ¿Cuántos están acá? Ahora, la misericordia. La misericordia tiene que ver con esa persona que está en un estado de ¿qué? De miseria. Que necesita de una ¿qué? De una ayuda. Misericordia. Que necesita de algo, de un objeto que lo ayude a salir de ese ¿qué? De ese estado o de esa ¿qué? O de esa condición. Ese es el que necesita misericordia. Ahora, la miseria, vamos resumiendo, la miseria viene ¿por qué? ¿Por el qué? Por el pecado. ¿De quién? ¿Personal? ¿De los padres? ¿O la miseria también puede venir a alguien para que el poder de Dios se manifieste? ¿Cómo así? O sea, para que esa persona reconozca que hubo alguien en los cielos que le tendió su cuerda y que de alguna otra manera reconozca que hubo un Dios en los cielos que lo sacó de un estado, de una condición en la que nadie, absolutamente nadie, lo podía haber sacado. Y por lo tanto, esa persona que experimentó el favor o la ayuda de Dios mantiene una gratitud hacia Dios, porque él sabe lo que Dios hizo con él. Porque en estos días, hace unos años, hablaba con un pastor. La hija fue a la universidad y fue a estudiar Derecho. Y le empezaron a hablar, a doctrinar que Dios no existe. Entonces, después de tanta doctrina, tanta enseñanza en la universidad, llegó al papá, cristiana desde niña, le dice al papá, le voy a ser franca, estoy como con unos problemas en mi mente en cuanto a Dios. ¿Por qué, hija? Porque en la universidad nos están bombardeando con ideas que Dios no es real, que Dios solamente está en la imaginación de los hombres. Cuando el papá le pidió a Dios, Señor, ¿cómo le ayudo a mi hija? Ya que la están volviendo atea, a negarse a reconocer la existencia de Dios. Y llegó Dios, le dijo al pastor, mijo, dígale a tu hija que se acuerde cuando ella sufría de asfixia, que no ni inhaladores, ni medicamentos, ni tratamientos, que nada la pudo sanar, sino fue una oración que usted hizo por ella, fue lo único que la sacó de esa condición. O sea que hay condiciones. ¿Quién pecó?
ella sufría de asfixia, una enfermedad de asfixia, no pecó ni ella ni los padres. Pero esa enfermedad Dios se valió para que ella reconociera de que hay un Dios vivo, un Dios que le extendió su misericordia, que le extendió su misericordia para sacarla de su condición. ¿Cuántos estamos acá? Ahora, volvamos al Evangelio de San Marcos. San Marcos capítulo 10, vuelva conmigo a San Marcos capítulo 10. Entonces, ¿a dónde lo llevó esa condición a este hombre? A mendigar, ¿cierto que sí? Lo llevó a volverse un ¿qué? Un limosnero. Su incapacidad lo llevó a ser un limosnero. Su condición lo llevó a ser un limosnero. Hay situaciones que Dios permite, Dios lo lleva, escúcheme bien, Dios puede llevar a una persona hasta los límites para que reconozca la necesidad de Dios. Dios, ojalá nosotros no tengamos que llegar así. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia habla de una mujer que dice que padecía flujo de ¿qué? De sangre. Ella no dice que ella pecó, no dice que no hay alguna causa de por qué ella estaba fluyendo, pero Dios la llevó a tales límites que dice que gastó, fue una mujer y gastó todo lo que ¿qué? Lo que una vez consiguió, todo lo que tenía en médicos. Dios la llevó a tales extremos, a tales limitaciones, que la única opción que ella vio ya para salir de su condición fue ir donde quién, ir donde Jesús. O sea que hay gente que Dios lo puede llevar hasta sus límites para que reconozcan la misericordia y acudan y busquen la misericordia de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que hay gente que puede verse en condiciones de miseria. Uno, por sus ¿qué? Sus pecados. Dos, por los padres. Tres, porque Dios se lo permite. Lo permite para que ella reconozca, llevarla hasta los límites para que ella reconozca y vea que la única opción que tiene es pegarse de la mano de ¿quién? De Dios. ¿Me está haciendo entender? Ahora, vuelva a Marcos 10. En Marcos 10 dice que este hombre estaba junto al camino mendigando. Pero este hombre dice que oyó que quien pasaba por aquel lugar, verso 47, oyendo que era ¿quién? Jesús Nazareno. ¿Qué hizo este hombre cuando escuchó que era Jesús? Comenzó a ¿qué? A dar voces, a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, en otras palabras, envía tu ¿qué? Tu cuerda, envía tu ayuda a sacarme, quiero salir de esta. ¿Qué pedía? Misericordia. O sea, en otras palabras, quiero salir de esta, envíame tu cuerda para salir de esta miseria. ¿Cuál era la miseria? Su condición. Ahora yo le pregunto, ¿será que hay gente en estos momentos que están también en alguna condición de miseria? Que están mendigando. Les voy a hablar de algunas cosas que el hombre mendiga. Hay mujeres que andan mendigando del amor del esposo. Puede pasar, ¿cierto? Hay esposos que tratan de mendigar el amor de sus esposas. Hay hijos que tratan de mendigar el amor de los padres. ¿Cierto que sí? Hay pastores que tratan de mendigar de la generosidad de un pueblo. Como hay ovejas que tratan de mendigar del conocimiento del pastor. Quieren que el pastor les enseñe, quieren que el pastor les predique, quieren que el pastor les ore. Y el pastor les dice: no, yo estoy muy ocupado. No, vengan otro día. No, venga que estoy en mis negocios, estoy en mis asuntos. Entonces hay gente tan necesitada de Dios. A mí hace muchos años eso fue lo que me llevó a mí a renunciar al trabajo de una empresa donde laboraba. Estaba pastoreando y estaba también trabajando cuando empecé el pastorado. Y una hermana me va diciendo: pastor, necesito una consejería, lo necesitaba urgente, me lo encontró. Era como lunes o martes. Y me va diciendo: pastor, ¿me puede atender? Y yo: hermana, claro, yo estoy trabajando en la tarde, ¿le es posible por la mañana? No, yo por la mañana no puedo. Entonces, hermana, vaya el domingo a la iglesia.
Me acordé a las EPS de aquí de Colombia, que pide uno una cita y a los 8 días le dan a uno la cita, o a los 15 días o al mes. Entonces yo dije, no, Señor, yo no quiero ser como las EPS de Colombia. Yo quiero estar disponible para las ovejas. Quiero estar disponible para cuando ellos requieran de su pastor, estar para ellas. Entonces, ¿sabe qué me dijo el Señor? Mi hijo, pues renuncia al trabajo. Y yo, Señor, pero el sustento de mis hijos, los compromisos de arriendo, de techo, de vivienda, de servicios, ¿de a dónde? Pues de los mismos a quienes usted va a servir, con ellos mismos yo le voy a proveer y le voy a suplir. A quienes usted va a estar en servicio, a su servicio, con ellos mismos también van a estar a servicio de usted, para que usted también pueda suplir sus necesidades. Por eso, usted viene aquí y si necesita oración, el pastor aquí lo va a encontrar. En la mañana o en la tarde. Si necesita venir necesita y está como necesitada de palabra, aquí la iglesia la va a tener abierta. ¿Sí o no que sí? Y ahí es donde empezamos a mirar. Pero hay gente que no tiene ese privilegio. Son personas necesitadas, como aquel mendigo, como aquel hombre que carecía, no solamente era falto de provisión, de sustento, sino que también era falto de vista. Pero él dijo, no, Señor, yo no quiero seguir dependiendo de las personas. Yo no quiero seguir mirando a los hombres. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que empezó a reconocer la necesidad de Jesús. Cuando yo, que era ¿quién? Jesús. ¿Esto qué me enseña? Que si él oyó de Jesús, según el verso 47, y empezó a reconocer y a pedir misericordia, él sabía quién era Jesús. Y el conocimiento que tenía de Jesús lo llevaba a saber y a creer que Jesús lo podía sacar de su ¿qué? De su miseria. Mire, ¿sabe por qué hay gente en estos momentos que prefiere matarse que buscar a Jesús? Porque no lo ¿qué? En su miseria. Porque ¿sabe por qué? Porque no lo ¿qué? No lo conoce. Pero si hay alguien que conoce a Jesús y sabe quién es Jesús, sabe esa persona que si viene a Jesús, cualquier sea la miseria en la que se encuentra, el poder del Señor es suficiente para levantarlo y sacarlo y liberarlo y ayudarlo de su miseria. Por eso, hermano, si usted conoce a Jesús, en cualquier situación en que el diablo lo quiera poner a usted como en cintura y llevarlo a los extremos, a los límites de ¿qué? De miseria. Y si usted conoce a Jesús, usted va a ser como este hombre. Va a empezar a invocar, va a empezar a orar, va a empezar a clamar, va a empezar a pedir, porque usted sabe que hay un Cristo en los cielos que tiene suficiente poder para sacarlo a uno de esa miseria. ¿Hay alguien que está acá? No hay miseria donde Dios no te pueda sacar. No hay, la Biblia dice en Primera de Samuel capítulo 2, dice la palabra de Dios que dice que Dios levanta al pobre de la ruina y lo sienta junto a los príncipes de la tierra. Eso muestra que el Señor tiene el poder de sacar al hombre de cualquier condición en la que se pueda encontrar. Pero ¿sabe quiénes? A los que reconocen que necesitan de su ¿qué? De su misericordia. Hay gente que se está perdiendo en su miseria. Hay gente que se está perdiendo la miseria del vicio, se está perdiendo la miseria de la inmoralidad, se está perdiendo él, está perdiendo su hogar, está perdiendo su familia, está perdiendo su matrimonio, está perdiendo su casa, está perdiendo sus hijos, está perdiendo su vida. ¿Sabe por qué? Por una sola razón, porque se les ha olvidado que hay un Cristo en los cielos que tiene suficiente poder para ayudarlo y sacarlo a uno de esa ¿qué? No los escucho, de esa ¿qué? Pero él oyó que era Jesús. Y ahí fue donde comenzó a dar voces. O sea, ¿qué fue lo que lo incitó a él a clamar, a gritar y a pedir misericordia? Cuando yo que era ¿quién? Según el verso 47, cuando yo que era ¿quién?
Jesús. Verso 48. Y luego dice el verso 48, y muchos lo reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero luego dice en el verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamaron al ciego. Le digo con quién mandó a llamar Jesús a ese ciego. Se cree que con los mismos que lo mandó a qué, los mismos que le estaban diciendo cállese. ¿Sabe con quién Jesús alimentó a aquellas personas cuando hizo la multiplicación de los panes y de los peces? ¿A quién usó para repartirle y calmarle el hambre a todas esas personas? A los mismos que le dijeron a Jesús: despídelos. O sea, escuche bien, aquí voy a terminar con esto. Hay personas que están viviendo en situaciones de ¿qué? De miseria. Y los mismos, los que Dios va a usar para que esas personas las traigan a Jesús, va a ser a ustedes. Como que no me escucharon. Las personas a las que vas a usar Jesús a ir por esas personas y traerlas aquí, a esta casa, va a ser a ustedes. Pero le digo, ¿de qué se va a valer el Señor para que ustedes tengan razones para traer a esa gente? Uno, de las experiencias personales. ¿Cuáles experiencias? De las experiencias que ustedes han tenido. ¿Cuáles? Una, de que una vez ustedes estuvieron en miseria por el pecado de los ¿qué? De los padres. Pero vieron la misericordia de Dios aquí en la iglesia, y que esa miseria en la que ustedes pasaron por causa de los padres, el Señor los sacó de ellos. Dos, ustedes van a ver miserias por cuestiones también de pecados personales, pero ustedes van a ver la misericordia de Dios, que cuando ustedes aún en sus pecados personales una vez le pidieron perdón al Señor y reconocieron su maldad delante del Señor y pidieron perdón, el Señor les extendió su misericordia y los sacó de esa miseria en la que ustedes una vez estuvieron por sus propios pecados. Entonces ustedes le van a decir a esas personas: mire, y ahí Dios lo puede sacar. Ay, es que yo fallé, es que yo cometí muchos errores. Usted le va a decir: yo también, pero aquí estoy, Dios me sacó y me libró, y aquí me tiene bendecido, prosperado y en victoria. Y si esas personas le va a decir: no, es que ni mi papá, ni yo no sé por qué vivo en estas condiciones. No, usted no ha cometido nada. No, a la verdad que yo tenga memoria, yo no sé por qué me va tan mal. Yo no sé por qué la vida me ha sido tan difícil. Usted también le va a decir: mire, yo también viví así. Ni yo pequé, no sé por qué me vino una época tan difícil. Pero le cuento, Dios extendió su cuerda y me sacó de su miseria. O sea, me envió su misericordia. Y aquí estoy para darle testimonio. Mire, yo soy un testimonio. Vea, yo viví así, yo estuve así, yo pasé por esto, yo estuve tanto tiempo en un hospital, yo estuve tantos años en una clínica, yo estuve estuve en una cama. Vea, los médicos me habían dicho que me quedaba tanto tiempo, me dijeron que ya no había nada que hacer por mí. Vea, mi familia me había dejado, mi papá me había dicho, mi esposo una vez me dijo que yo no servía ya para nada, que ya no había nada que hacer, pero yo me pegué de la mano del Señor, empecé a buscar su misericordia, y aquí yo soy un testimonio que lo que usted está viendo hoy fue de la misericordia de Dios, de que una vez se extendió, porque fui un hombre necesitado, pero escuché de Jesús, le pedí a Jesús, le rogué a Jesús, le clamé a Jesús, y aquí está el fruto. Ahora, quiero que siga leyendo conmigo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. Ahora, para que una persona Dios lo saque de su ¿qué? De su miseria y sea favorecida de la misericordia de Dios, requiere de tres aspectos. Vamos a mirar cuáles son los tres aspectos
que necesita o qué le demanda el Señor, qué le pide a Dios a una persona para salir de su miseria, para recibir y ser alcanzada por la misericordia de Dios. ¿Qué le demanda el Señor? ¿Qué nos demanda el Señor a nosotros según este pasaje? Lo primero, ¿qué hace el Señor? ¿Lo manda qué? Lo manda a llamar. Lo manda a llamar. ¿Sabe ustedes por qué están acá? Porque a través de alguien usted fue llamada. Hay alguien, yo no sé quién fue. A ver, siempre va a haber alguien. Detrás de alguien, usted está aquí por quién. No le digo, siempre va a haber alguien. Hay alguien que uno está siempre. Dios lo manda a llamar a través de alguien. La Biblia dice que fuimos hallados por Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Dios fue el que nos buscó a nosotros. ¿Y con quién nos buscó? Con esa persona que ustedes me están señalando. Ese es el instrumento el que el Señor usó, al que Dios usó para traerlo a usted acá y usted empiece el proceso para salir de esa ¿qué? De esa miseria. ¿Cuál es el primer paso? Responder al llamado de Jesús. Primer paso, responder al llamado de Jesús. Segundo paso, para poder experimentar la misericordia del Señor. Siga leyendo conmigo, verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, lo mandó a llamar. Y llamaron al ciego diciéndole, segundo paso, tenga confianza. Muy bien, confianza. ¿Qué es confianza? Confiar tiene que ver con tener la capacidad para creer en alguien. Eso es confiar. Confiar es cuando usted le dice al esposo, a usted, si las que tienen esposo, mija, tengo que irme 3 días en cuestiones de trabajo, tengo que ir a hacer un trabajo tal, vengo detrás de 3 días. Y usted le dice, ay, mijo, Dios lo bendiga, que le vaya bien. Y resulta y sucede que él 3 días de trabajo se va a parar con una moza. No, eso pasa en el mundo. Eso no pasa en la iglesia. Así le pasó, así era el abuelo de mi esposa. Le decía a la abuela de mi esposa que tenía que ir a la costa a unos baños en el mar, que para los huesos, y que tenía que dar segundos, que el médico lo había mandado a hacerse unos baños en el mar. Entonces la abuela de mi esposa le decía, mi hijo, ¿y no me va a llevar? No, es que ya nos gastamos más. Y mentira que se iba con las amantes. Y llegaba la viejita, la abuelita de mi esposa. Ay, mi hijito, Dios me le bendiga y me le acompañe y me lo guarde y le vaya muy bien. Y así como me lo lleve, me lo traiga. Y cuando él regresaba, ay, Dios me lo trajo. Y nunca había reclamos porque ella, eso es confianza. Hay una seguridad en la persona. No hay malos pensamientos, no hay inseguridades, no hay desconfianza. Hay sino una plena seguridad en lo que Él me dice. Eso Dios también le dice a usted. Confíe en lo que yo le digo. Y yo le estoy diciendo que mi misericordia lo puede sacar de su miseria. Tenga ¿qué? Confianza, ¿cierto que sí? Tenga confianza. Segundo, tenga confianza. Segundo paso. Tercer paso. ¿Qué más dice? Tenga confianza. Levántate. Tercer paso, levántase. ¿Qué es levantarse? Cambie de postura. Si yo le digo a usted, levántese. Vamos a hacer el ejemplo. Levántese. Mire que levantarse es cambiar una posición. Gracias, vuelve y siéntese. Tercer paso para alcanzar la misericordia de Dios. Hay cosas que usted tiene que cambiar. Hay posturas que usted ha tenido en el Señor que las tiene que cambiar. Hay posiciones, si usted quiere ver que el Señor lo saque de esa condición, hay que tomar la decisión de cambiar posiciones que usted ha tomado. Posturas que usted ha tomado en el Señor, que usted dice, Señor, yo estoy en estas condiciones, pero voy a tomar una postura diferente. Voy a tomar una actitud diferente. Voy a tomar una conducta diferente hacia usted, porque yo quiero que usted me saque de esta ¿qué? De esta miseria. Tercero, levántate. Pero también luego dice en el verso que él se levantó, y verso 50.
Él entonces, ¿qué hizo? Cuarto, arrojando la capa se qué. O sea, respondió a lo que el Señor le pidió, ¿cierto? Pero dice además de eso, que él arrojó la ¿qué? La capa. Cuarto, para que una persona alcance ese favor del Señor y vea cómo Dios lo puede sacar, hay algo de lo que usted se tiene que despojar. La capa era algo que los distinguía a ellos, a los ciegos. O eso los diferenciaba a ellos de las demás personas. Era algo que los identificaba como una persona con limitaciones. Nosotros también hay algo que nos caracteriza en el mundo. ¿Sabe qué es? La capa del ¿qué? Del pecado. Hay cosas en las que usted cada día en el Señor le va a decir, usted le va a tener, si usted quiere que yo lo saque de esto, usted le va a tocar soltar esto. Usted le va a tocar dejar esto. Y yo creo que para estar mejor vale la pena. Ay, como que no me escucharon. Si es para estar mejor y vivir mejor, vale la pena. Arrojar y soltar lo que tenga que soltar. Ese soltar puede ser amistades. Amistades que no la dejan a usted. Compañías que no la dejan a usted. Actividades en las que usted está que no lo dejan a usted. Hay cosas que usted tiene que dejar. Que hay que soltar si queremos ver que el Señor nos saque de esa ¿qué? ¿De esa qué? De esa miseria. Y luego dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Vea que hay que ir a Jesús. Porque el que no va a Jesús, sigue en su ¿qué? Sigue en su miseria. El que no se acerca a Jesús no va a salir nunca de su. Y por eso Jesús le dice, vengan a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo capítulo 11, 28. Vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les doy descanso. Los saco, o sea, en otras palabras, los saco de su ¿qué? De su miseria. Y luego dice que vino Jesús. Cuando vine a Jesús, Jesús le responde, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre mi vista. Porque cuando usted hace y responde a los pasos de Jesús, ¿cuál es el primer paso? Primer paso. ¿Responder al qué? Al llamado. Segundo paso. Tenga confianza. Tercer paso. Levántate, cambia de qué? De posturas. Cuarto paso. Despójate de lo que se tenga que despojar. Y quinto, acude a quién? A Jesús. Y si tú acudes a Jesús con estas con las cuatro anteriores, el Señor te va a terminar diciendo, ¿qué quieres que yo qué haga? Porque para sacarte de tu condición yo no tengo problemas, porque yo soy el que hizo los cielos y la tierra. Y así como hice los cielos y la tierra, tengo el poder para sacarte también de esa, para liberarte de esa miseria. Y luego dice Jesús, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Porque la confianza es sinónimo de fe. El que tiene confianza tiene fe. Y luego dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Porque después de que el Señor nos muestre su misericordia, es imposible dejar de seguir a Jesús. ¿Sabe yo por qué lo sigo? Porque hace más de 25 años yo era un hombre depresivo, que lo único que le reclamaba a mi madre era ¿para qué me hizo? ¿Para qué me dio la vida? Me mantenía aburrido, no quería saber de la vida. Y en mi aburrimiento y mi decepción, en mis complejos, en mi aburrimiento, porque también era una persona falta de amor, amor de los padres, amor de la gente, una cantidad de sufrimientos con los que, mendigando amor de la gente, mendigando una cantidad de cosas. Pero cuando llegué a Jesús, encontré que Jesús tiene el poder tenía el poder para cambiar, y lo cambió. Y después de que Él hizo ese milagro por mí, es imposible después de experimentar de dónde lo sacó Jesús a uno y no seguirlo.
Es imposible de saber de dónde Dios lo sacó a uno y no seguirlo. Pero no faltan los ingratos. También le digo, va a haber gente ingrata, que usted los va a conocer y van a saber, y de pronto le van a decir, vieron el poder de Dios, vieron la fuerza de Dios, y aún así no lo siguieron como Jesús me pedía. Pero usted no tiene cara de ingrato. Usted tiene la presencia de ser una persona muy agradecida con Dios. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos creen que el Señor nos puede sacar de cualquier miseria? Mi pregunta es, hoy para usted, la pregunta de Jesús para aquel hombre fue esta: ¿qué quieres que te haga? Hoy, esa misma pregunta es para usted. La pregunta, hoy Jesús cierre sus ojos. Y hoy Jesús le dice a usted, escúcheme bien, si quiere guarde este texto de Marcos capítulo 10, guárdelo en su corazón, y hoy Jesús le dice a usted qué quieres que haga. Si usted responde al llamado, si usted tiene confianza, si usted cambia de actitud, si usted se despoja de lo que tiene que despojarse y usted viene a Jesús de verdad, prepárese, porque Jesús le va a decir a usted, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, cierre sus ojos. Yo le voy a poner algo. Si usted está dispuesta a hacer estas cuatro cosas, o 5, ¿qué quiere que Dios haga por usted? Yo le invito a eso, y si quiere escríbalo, con fecha y ojalá, como para que nunca se le olvide, si usted cree que se le puede olvidar. ¿Qué quieres que Dios haga por usted? ¿Qué quieres que el Señor haga por usted? Y usted se va a sorprender, como lo fui yo una vez. Y la sorpresa mía fue esta, que vi que lo que yo quería que el Señor hiciera por mí, lo recibí. Y lo recibí, y es lo que me tiene hoy más de 20 y pico de años aquí caminando de su mano y reconociéndole cada día de mi vida que yo de Él no me puedo alejar. Padre, en el nombre de Jesús, si usted está viviendo alguna situación difícil por causa de un pecado, la Biblia dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hay alguien que viene en esta noche por primera vez a este lugar y quiere experimentar cambios en su vida y cree que lo que usted está viviendo es parte de malas conductas y malas decisiones, pase aquí al frente, quiero orar por usted. Padre, que quiere y tiene el anhelo de salir de su condición. Si hay alguien que viene por primera vez a esta casa, a este lugar, y en estos momentos cree que necesita de esa ayuda divina, que necesita de su bondad, que necesita de su amor, que necesita de su intervención. Oh, bendito Dios, pase aquí al frente, quisiera orar por usted. Antes de irme, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy pongo estas almas delante de ti. Cierre sus ojos. Si usted cree que tiene que pedirle perdón al Señor por algo, pídale perdón. Si usted cree que hay cosas en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en su relación conyugal,
en las que usted ve que no están caminando como quiere. Aquel hombre veía que él no veía como Dios lo creó, Dios lo diseñó. Por eso pidió misericordia. Si usted cree que su hogar, su vida no está caminando como Dios quiere, pídale al Señor misericordia. Pídale al Señor misericordia. Pídale al Señor misericordia. Dígale al Señor, quizás si he cometido errores como esposa, si he cometido errores como madre, como padre, como esposo, como padre, perdóname. Si he cometido faltas por mis malas, por mi maldad, por mi naturaleza caída y pecaminosa, Dios eterno. Yo pido, Hijo de David, ten misericordia de mí. Padre, dígale, usted me puede sacar. Usted puede cambiar esta condición en la que yo hoy estoy pasando. Usted puede liberarme de esta enfermedad. Usted puede sanarme de estas dolencias, amado Dios de la gloria. Usted puede darme tu ayuda, Dios del cielo, porque tu palabra dice que por tus misericordias no hemos sido consumidos. Porque tu palabra dice que por esa misericordia, por el favor que tú has hecho, dígale, yo me voy a esforzar en soltar lo que tenga que soltar, en dejar lo que tenga que dejar, porque he visto tu misericordia, porque he visto el favor y la bondad tuya, cómo me alcanzó, cómo me socorrió y me ayudó cuando estuve en situaciones de miseria, bendigando el amor, bendigando, Señor, el afecto, bendigando provisión, bendigando sustento. Pero he visto tu misericordia, Señor. Pero he visto tu misericordia, Dios de la gloria. Pero he visto tu misericordia, Señor Dios eterno. Porque tu misericordia me alcanzó. Porque tu amor me perdonó. Porque tu bondad me rodeó, Dios del cielo. Padre, te pido por los matrimonios. Te pido por las relaciones conyugales, Señor. Pido por los niños. Te pido por estos niños, Señor, estos adolescentes. Guárdalos. Guárdalos de todo mal. Guárdalos de todo mal, Señor. Guárdalos. Yo te pido que la gracia y la misericordia tuya, Padre, se manifieste en la vida de cada uno de ellos conforme a la bondad y a la misericordia tuya, Padre. Yo te pido para que la gracia, el favor y la bondad tuya se siga manifestando en estos hogares, en estas mujeres. Dios, úsalas para que por medio de ellas sus hogares sean alcanzados por su misericordia. Para que sus hogares sean alcanzados de tu amor y de tu bondad, Dios eterno. Yo te pido, Padre, por estas mujeres. Dios, envía tu ayuda y muéstrales con tu poder. Muéstrales con tu poder que no hay condición, que no hay estado, no hay condición en la que tú no los puedas sacar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, alcanza a este varón, alcánzalo, que ellos vean cómo tú empiezas a hacer cosas inexplicables, cómo tú empiezas a abrir puertas, cómo tú comienzas a tocar corazones, cómo tú comienzas a moverte en vidas, poderoso Dios, y lo que una vez era imposible para ellos, tú comienzas a hacerlo posible, poderoso Dios. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre de Jesús. Te pido por esta congregación. Te pido por esta membresía, Padre. Te pido por la vida del pastor Víctor, Señor, alcánzalo con tu bondad. Alcánzalo con tus favores, Padre. Alcanza esta obra con tu bondad y tu poder, Dios divino. Que tú les permitas experimentar. Que tú les permitas recibir. Pídele. ¿Qué quieres que yo haga? Dijo Jesús. ¿Qué quiere que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice el Señor al pastor.
¿Qué quieres que yo haga? Dice el Señor a la membresía. ¿Qué quieres que yo haga en esta casa? ¿Qué quieren que yo haga en este lugar? ¿Qué quiere que yo haga en este lugar? ¿Qué quiere que yo haga en esta obra? ¿Qué quiere que yo haga en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en su casa, en sus hijos, en su esposo o en su esposa? Dígale a Dios que lo que usted quiere. Háblele a Dios de lo que usted quiere. Háblele a Dios qué quiere usted. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted recibir en su economía? ¿Qué quiere usted ver en su relación matrimonial, en su esposo, en su esposa? ¿Qué quiere usted que Dios haga por usted? Porque cuando usted es alcanzado, cuando el Señor le extiende su misericordia, cuando el Señor lo hace a usted y le dice a usted, usted califica para mi misericordia, lo único que va a ver es experimentar el favor del Señor. Es ver lo que nunca había visto por mucho tiempo. Es recibir lo que nunca había recibido en los hombres, lo que nunca había recibido por las personas. Dios, hoy pongo este lugar en el nombre de Jesús. Vamos a orar por la vida del Pastor Víctor. Pastor Víctor, venga acá. Y usted como iglesia va a orar por él. Oh, aleluya. Y vamos a pedirle a Dios por él. Y vamos a pedirle, Padre, rodéalo. Venga, hermano Juan Pablo, vamos a orar por él. Y vamos a pedirle al Dios del cielo que Dios le dé la gracia que él necesita, los medios y los recursos, que él no tenga que mendigar, que él no tenga que pedirle a nadie, porque tú, oh Dios, le envías, Señor, porque tú colocas, Señor, las personas para honrar por su trabajo, para honrarle, Señor, por su buena voluntad, su disposición, su compromiso. Vamos a orar por él. Padre, hónralo. Y usted le va a decir al Señor, Señor, úsame a mí, usted iglesia. Dígale, Padre, úsame para bendecir a este hombre, Señor, que ha dejado familia, casa, ha dejado de servirle al mundo para venir a servirte a ti y servirnos a nosotros. Dígale usted al Señor, Señor, úsame para que este hombre sea bendecido, para que este hombre tenga lo que él necesita, poderoso Dios, sin necesidad de buscar, de pedir, porque tú extiendes tu favor. Dígale, Señor, porque usted me va a usar a mí, porque usted va a hacer de mí ese instrumento, poderoso Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Porque usted dijo, dígale al Señor, usted hermano, Señor, usted dijo que tú vas a bendecir a los que bendigan a tus siervos. Porque tú dijiste allí en Génesis 12, bendecirá a los que te bendigan. Dígale, Padre, tú dijiste que si yo bendigo a un siervo de Dios, bendición de Dios recibiré, Padre. Por eso te pido, enséñame a bendecir a este siervo, Dios de la gloria. Úsame, así como usted usó a los discípulos para que llevaran aquellos hombres, aquel hombre a Jesús. Dígale, úsame para traer a la iglesia los recursos económicos, para traer a la iglesia a las personas, para traer a la iglesia a la gente, para traer a la iglesia a este lugar. Úsame, Señor, para también ser instrumento, Señor, para acercar a personas y a todas esas almas que necesitan de tu favor. Lo bendecimos, Padre, lo bendecimos y te damos gracias por la vida de él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Bueno, Dios le bendiga. Bueno, hágale pues. Damos las gracias a Dios. Nos despedimos de los que estuvieron conectados con nosotros. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios les siga acompañando. Una feliz noche.